Turururu, turururu. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, mi querido hermano? Muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien. Gracias. Sí, excelente. Yeah. Qué bueno esté, qué bueno que esté muy bien por allá. Qué Sí, bueno. sí. Aquí está empezando a enfriar el clima, va. Eso le iba a preguntarle, ¿cómo está el clima por allá? ¿Un poco frío ya? Ya en estos últimos días ha estado, sí, bajando la temperatura, pero Ya. en esta época del año acá en esta zona de Estados Unidos, pues comienza como a fluctuar hasta que entonces llega el invierno en pleno y ahí es que, sí. Pero ya, ¿cómo están en Chile? Bueno, aquí estamos ya en primavera ya, pues. Ah, wow. Pero ya hace calor ya, profesor, hace calor. Se Ay, supone que, bueno, yo vivo en la parte norte de Chile, que es desértico. oh, sí, No sé si usted habrá escuchado San Pedro de Atacama, que es famoso. creo que sí he escuchado. Sí. Ya, yo vivo a 100 kilómetros de San Pedro. ¿Oh, sí? San Pedro que más hacia la cordillera. Ah, ok, ok. Calama está, digamos, la mitad entre el mar y la cordillera, al medio está. ¿Oh, sí? Ok. O sea que es fresco allí. Y que este es clima desértico, sí, hace calor acá. Ah, ok. Sí, hace Sí, calor. hace calor en el día y en la noche muy frío, Y por la noche bastante frío. Sí. bastante frío. Sí, ese es el Wow, clima acá. wow. Pero igual está un poco raro el clima. Igual, sí, igual. No Oh, sé, en estos últimos 20 años ha cambiado mucho el clima. sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, mucho. Acá también ha cambiado mucho. Se ha visto como bien impredecible. Porque aquí hubo un día de Navidad que hizo un calor como si fuera de primavera. Ya, Y eso sorprendió mucho a mucha gente y hasta hacían sus barbacoas y sus cosas como si fuera, o sea, por lo regular un día de Navidad aquí eso es, olvídate, nieve y todo ese tipo de cosas, pero en esa ocasión cambió ya, drásticamente y luego en febrero es que vino el invierno bien fuerte. Ya, ya. Mire. qué bueno tenerle, ¿ok? ¿Y cómo le va en el curso? ¿Cómo le van las tareas? ¿Cómo? Muy bien, profesor. Mire, aprovechando la oportunidad, estaba leyendo yo algo referente, bueno, de todas las como visiones que se oponen al cristianismo. Hay una que me llamó la atención, el deísmo. Estuve Sí. averiguando yo el origen. A ver si usted me corrige, profesor. El referente dice que son 1200 años antes de Cristo, Ujú, por lo griego. ujú. No sé si está bien la cosa. Sí, algo de eso, hay algo de eso. Ujú. Sí, sí, Y ellos, básicamente, el deísmo es un Dios completamente impersonal. O sea, un completamente enajenado y sin ningún tipo de empatía hacia la humanidad. O sí, sea, prácticamente lo que hace es dejar que la humanidad corra como si fuera un reloj y ya, no interviene, no hay nada milagroso, no. Y lo más impactante es que en estos tiempos he visto más adeptos al deísmo que en otros tiempos. O sea, o por lo menos que
se asumen que han abrazado el deísmo, especialmente cristianos. O sea que lo he visto en las redes sociales, inclusive yo tuve un compañero pastor que ahora dice que es deísta, dejó el ministerio y ha abrazado completamente esa filosofía. Creo que los que abrazan el deísmo, más que por ser una convicción filosófica y teológica, es más bien por experiencias negativas que tienen en el mismo cristianismo. Y al no poder correlacionar su experiencia, la que han vivido, con la teología o una serie de cosas, esa decepción los lleva como a abrazar ese tipo de pensamiento como si fuera un subterfugio, como si fuera un consuelo. O sea, porque eso es lo que he visto en común de aquellos que eran o decían profesar el cristianismo y entonces ahora han abrazado el deísmo. Todos coinciden no en una argumentación, no en un convencimiento filosófico, sino porque se decepcionaron o de un sistema religioso, de una denominación, de una iglesia, y esa decepción y esa frustración los llevó entonces a abrazar el deísmo y hasta en algunos casos hasta un ateísmo. So que es uno de los retos que tenemos hoy día. Es uno de los retos que tenemos la cristiandad, y yo creo que como es basado por experiencias negativas, yo le he dicho a los hermanos acá y a varios estudiantes del seminario que hay que, la iglesia del Señor también tiene que ver que es tan importante el trazar bien teológicamente y doctrinalmente la palabra, pero que aún tan importante es el testimonio. O sea, dicen por ahí que uno no puede dejar el cerebro en las puertas de la iglesia, pero tampoco debe dejar el corazón. O sea, que es muy importante que uno mantenga ese balance, porque creo que hace más daño aquel que dice que profesa una sana doctrina y sin embargo con sus hechos lo niega, que aquel que no profesa nada. Eso es lo que creo yo. Qué bueno. Bienvenido a todos los demás. Qué bueno. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, mis Buenas queridos. tardes. Qué bueno que están más temprano, que acudieron a la invitación de conectarnos. Eso me dice que, pues, la clase le ha sido de provecho. Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Así es. Me anima y me entusiasma eso. Ok. Qué bueno. Aquí por aquí también. Déjame ir saludando. Scott también, Scott. Ok. Hola, hermano. Scott, usted me dijo que es norteamericano radicado en Chile. Sí, pero bastante chileno por ser norteamericano. Ok, muy bien, muy bien. Ya, no, llevo como 10 años acá en Chile y mi esposa es chilena. Así que tenemos una familia multicultural. Así. Pero le pregunto, ¿y su español ya? Porque usted lo habla muy bien. O sea. Sí, algo, bueno, los chilenos siempre pueden escuchar mi acento, pero los mexicanos o los españoles o los argentinos, ellos piensan que soy chileno. Yo digo que sí nomás. No, y tienes el Pero acento. Sí, qué bien. sí. Bueno, qué bueno. Saludos, mi hermano. De verdad que me alegro mucho de haberte conocido y ¿verdad? Y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso para mí es una bendición. Ok. Víctor también, Víctor Algarrobo. Tengo a Víctor Torres y Víctor de Algarrobo también, que están por aquí. So, qué bueno, qué bueno. Entonces, antes de que se conecten los demás, porque a las 6:30 sería que oficialmente empezamos la clase de hoy, pero quisiera aprovechar la oportunidad con los que están aquí, que si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de las tareas o del material que han leído, o sencillamente, pues, compartir todo lo que han aprendido. O sea, esto sería una muy buena oportunidad para tener, aunque sea una breve conversación antes de que comencemos la clase. Ok. Por acá levanta su manito Constanza. Bendiciones, Constanza. Quítale ponle el sonido, si me hace el favor, sí, que no se escucha. Ahí sí. Ah, hola. Dios le bendiga. ¿Cómo está?
Bendiciones, hermana. ¿Cómo estás? Bendiciones, bendiciones de parte del Señor. Qué El bueno. Señor les bendiga. Bueno, yo tengo una consulta. ¿Cómo no? Vamos a trabajarla. Mire, lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios he tenido el entendimiento de lo que estamos aprendiendo y tengo solamente una pregunta con mis trabajos. Lo que pasa es que me cuesta tener el acceso porque vivo muy apartado de la ciudad. Ok. Entonces me cuesta el acceso al internet. Y ahora me estoy como un poco colocando, actualizando en la plataforma para poder enviar mis Ok. trabajos. Ok. La consulta es, sí, la consulta es, yo no he podido enviar mi primera tarea y ya se me Ok. está acumulando, si tengo entendido, hay una segunda tarea igual, ¿cierto? Pues, De las ajá. cosmovisiones. Ajá. Eso Ajá. era para ver si usted me podía esperar o un Ok. plazo, ya mañana poder entregarle la primera. Ok. Pues sí, vamos a darte unos días de gracia. Vamos a tener en consideración eso, esa adaptación que tienes y sí, vamos a darte esa gracia. Claro que sí. Ok. Así Muchas que, gracias. cómo Sí, no, muchas cómo gracias. no. Así, y gracias por, ¿verdad? O por tener la confianza de expresarlo. Así que sí, Constanza, sí. Para que tengas ese tiempo y te pueda, en base a los retos que tienes, puedas adaptarte. Ok. Claro que sí. Ok. Bueno, por aquí, otra manito por Muchas acá gracias. levantada. Sí, a la orden. A la orden. ¿Alguien más por aquí? Víctor Torres, dime. Buenas tardes, primero que Muchas nada, prof. gracias. No, comentarle nomás respecto de lo que he leído y hay algo que me ha inquietado harto, que me viene inquietando hace rato ya, porque estuve en una predicación donde no sé, se nos enseñó que Dios no está en control de todo. Entonces, wow, me quedé Eso fue y, una predicación. sí, y lo leí el otro día en uno de los materiales que mandé y no lo puedo encontrar dónde era. Entonces, era como más que nada comentar esa experiencia, a ver qué me dice usted también, Oh my porque goodness. yo quedé, yo creo que está en control de todo, pero Claro. Le pregunto, ¿es un predicador evangélico? sí. Entonces, yo me quedo siempre con una cosa que siempre me enseñaron, tomar lo bueno y desechar lo malo. Sí, Entonces, me exacto. quedé, Pero me- eh, me eh, quedé con eh, eso. Como lo dicen que los usted me ángeles. comparte, ¿verdad? Lamentablemente, de ese predicador, la premisa de él está muy equivocada. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero primero vamos al Antiguo. Establece claramente que la concepción judía teológica de Dios, de Jehová, de Yahweh, es que es soberano sobre todas las cosas. O sea, y que está al control. O sea, precisamente el entendimiento de la soberanía de Dios era lo que no solamente le daba ánimo al pueblo en medio de sus retos y sus situaciones, sino que inclusive lo sostuvo cuando estuvieron en el cautiverio babilónico. O sea, en el cautiverio, una de las sorpresas que se llevaban los judíos, los hebreos, era que aún lejos de Jerusalén, lejos del templo, Dios trascendía y estaba allí presente. So que entonces no solamente es una cuestión de omnipresencia, sino de un Dios que pone y quita reyes, un Dios que tiene control de todas las cosas. O sea, en la teología del Antiguo Testamento eso es más que evidente. Cuando vamos al Nuevo Testamento, los evangelios, el mismo Jesucristo se desempeña y se mueve en su ministerio terrenal como aquel que vive confiado en que la voluntad del Padre va a prevalecer y como aquel que tiene los tiempos definidos. Cuando vamos a la epístola del apóstol Pablo, obviamente la concepción teológica que él tenía era de un Dios que está al control, de manera que él puede decir bien, de una manera bien entusiasta y bien enérgica y con mucha convicción, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea,
Un Dios que no tiene control de los eventos no puede prometer seguridad. O sea, y esa es la premisa teológica. Y habría que ver, ¿verdad? No sé, en este caso, cuál es la influencia teológica de este predicador, porque ni aún el arminianismo tiene un concepto de un Dios que no tiene todo el poder. O sea, habría que ver cuáles son sus presupuestos o cuál han sido, qué escuchó, qué repitió, ¿ok? O tratando posiblemente de alejarse de un calvinismo, entonces sin darse cuenta se está yendo a todo lo contrario de una especie de divinidad donde la libertad del hombre es la que decide su destino, la que decide todas las cosas. Entonces se hace un Dios que gira en torno al hombre en lugar del hombre que gira en torno a Dios. So que eso, en el mejor de los casos, mi querido hermano, eso le llaman teología popular. O sea, eso le llaman, pues, que son conclusiones teológicas que hacen individuos sin ninguna una formación sólida, sin tener una síntesis en el pensamiento teológico. O sea, porque negar que Dios tiene el control de todas las cosas nos crea un problema teológico bastante serio. E inclusive, no sé cómo entonces podría interpretar que la conclusión de las escrituras en el libro de Apocalipsis es que el autor asevera categóricamente que va a haber cielos nuevos o tierra nueva. Un Dios que no tiene control de las cosas no puede asegurar nada. That's it. Okay. Gracias, Ok, profe. claro. A mí me preocupa el camino que pueda tomar la congregación respecto a todo eso. Sí, Obviamente. claro. Sí, porque el problema es crear un concepto tergiversado y otra cosa, es como se dice en el campo teológico, una mala teología lleva a una mala práctica. Exacto. ¿Qué sucede? Una comprensión no correcta de la soberanía de Dios no solamente es un error teológico, sino que a nivel práctico les va a afectar. O sea, afecta a tu vida. O sea, no puedo confiar en un Dios que no tiene control de todo. Entonces, hasta inclusive la oración. ¿Para qué voy a orar? Si a fin de cuentas Dios no tiene el control. Entonces, si es que Dios va a accionar basándose estrictamente en lo que yo le vaya a decir al que él haga, entonces básicamente el control lo tengo yo. Entonces crea una situación bien contradictoria y que afecta así la vida de la iglesia. Así que nada, esas son de las muchas cosas que uno escucha, mi querido hermano. Muchas de las cosas. Scott, tienes la mano levantadita por aquí y luego vamos para la clase. Sí, es que estamos estudiando los cosmovisiones y yo Yeah. quería saber en dónde cae Islam, porque parece que son teístas igual que nosotros, porque Son creen los milagros, pero me preocupa eso. Entonces, y también quería saber de los sectas, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová, ¿dónde caen ellos? Ellos son teístas en el término académico de la palabra. Son teístas, o sea, ellos creen en la existencia de Dios. Ahora, en este caso, los testigos de Jehová, los mormones, caen en la categoría de grupos no ortodoxos que pueden caer en la categoría de sectas, o sea, de grupos sectarios. ¿Ok? So que ese es el punto. Ellos son grupos teístas, pero no son grupos ortodoxos. O sea, no son grupos que se basan en la doctrina o en las conclusiones teológicas que la iglesia ha proclamado a través de los siglos. O sea, no son grupos ortodoxos, definitivamente. En el caso del Islam es un monoteísmo. O sea, ellos tienen porque el Islam tiene una influencia judaica. O sea, ellos reconocen el Antiguo Testamento e inclusive ellos pueden también aseverar que tienen cierta admiración y respeto hacia las enseñanzas de Jesús. Lo que ocurre es que ellos entonces ponen a Mahoma como el profeta definitivo. O sea, no Jesucristo, sino que la última palabra la tiene su profeta Mahoma. So que entonces las influencias que tiene el Islam es altamente judaico en su trasfondo, usan inclusive personajes, o sea, hacen alusión a los mismos personajes del Antiguo Testamento como Abraham, Ismael y todo esto. Pero al mismo tiempo tienen su propia concepción árabe, teológica de lo que es Alá, o sea, como ellos le llaman, o Dios. Pero son grupos teístas.
Ahora, el Islam cae en la categoría de religiones principales. Los testigos de Jehová y los mormones caen en grupos no ortodoxos dentro del cristianismo. O sea, y que obviamente por sus prácticas podrían caer en sectas, ¿okay? En sectas. Porque, por ejemplo, y eso luego, no sé si el programa del seminario de Educa tiene un curso de sectas. Yo he dado ese curso acá en otras instituciones y es un curso bien interesante porque a veces la gente cree que estudiando apologética va a estudiar sectas y no es así. O sea, en apologética lo que se cubre es el aspecto de cómo presentar defensa, especialmente a los ateos, a los escépticos. Básicamente aquí es que se concentra la apologética. Ya en un curso de sectas es que se maneja la identificación de los grupos sectarios en términos teológicos y de práctica. O sea, porque lo que define un grupo sectario no solamente es lo teológico, también es las prácticas dentro de la comunidad que ellos tienen. Y eso los identifica como una secta. So que espero, ¿verdad? Por lo menos haber satisfecho un poco tu duda, pero sí, muy interesante lo que acabas de preguntar y gracias. ¿Ok? Bueno, vamos entonces hoy a estar cubriendo este tema acerca de la existencia de Dios y los argumentos a favor de la existencia de Dios. Creo que uno de los estudiantes en la clase pasada, o me disculpan, puede ser que lo haya leído en el foro, muy bien aseveró de que cuando uno hace un acercamiento a una persona no creyente, el iniciar una conversación con ellos partiendo de lo que dice la Biblia es un esfuerzo inútil. Y le digo por qué. Porque si no creen en Dios, obviamente no creen en la Biblia. That's it. O sea, si no creen en Dios, el que nosotros pongamos nuestras tradiciones o nuestras concepciones teológicas o nuestras convicciones, pues va a ser un esfuerzo infructuoso. ¿Por qué? Porque ya ellos parten. Ellos te han dicho, no creo en Dios. Entonces, quiere decir con eso que no vamos a hacer algún tipo de acercamiento o como hemos hablado en este curso, una preevangelización. No, todo lo contrario. Porque hay unos grandes argumentos extrabíblicos que son utilizados para probar la existencia de Dios. Y en el campo de la apologética, cuando estamos así enfrentando y compartiendo con un escéptico, con un ateo, pues hay que llevarlo a ese tipo de razonamiento. Primero, de la existencia de Dios. Una vez que llega a ese convencimiento de que Dios existe, entonces podemos entrar en las otras áreas que son de acuerdo a lo que es, en este caso, nuestra cosmovisión cristiana, en lo que es nuestros fundamentos de la fe. O sea, ¿por qué? Porque lo he visto que de muy buenas intenciones y se da mucho en el campo universitario, en el campo académico, que algunos han ido a hacer evangelizaciones en los diferentes terrenos de las universidades, pero inmediatamente dicen la Biblia, dice, pero ellos te van a decir, pero es que yo no creo en la Biblia porque es que yo no creo en Dios. Entonces allí inmediatamente se sienten como inútiles, de momento se sienten como que incapaces de poder lograr el cometido que ellos con muy buena intención tenían de llevar el evangelio. Pero entonces lo que vamos a tratar hoy es precisamente, y Norman Geisler lo trata en el libro de texto, sobre los argumentos acerca de la existencia de Dios. Y tenemos aquí 4 argumentos, ¿verdad? Tenemos 4 argumentos. Tenemos el argumento cosmológico, y como bien dice el término, el prefijo cosmo, que tiene que ver con la creación, con el mundo, ¿ok? O sea que es un argumento a partir de la creación y del universo, ¿no? Y vamos a abundar más adelante, ¿verdad? En cada uno de ellos. Está el teleológico, que es el asunto que maneja el aspecto del propósito. Telos es el prefijo, quiere decir propósito. ¿Okay? O sea,
para que haya propósito en las cosas, una razón de ser, obviamente tiene que estar detrás un Dios, o como algunos le pueden llamar, una inteligencia detrás de todo esto. Está el aspecto axiológico que tiene que ver con lo moral, con los juicios morales. O sea, la pregunta que siempre se ha disputado filosóficamente es la siguiente: ¿puede existir moral sin necesariamente ser cristiano o creer en Dios? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿puede haber moral? O sea, porque partiendo de que el ateísmo no cree en Dios, obviamente la verdad es un asunto relativo. Puede existir una vara que determine lo que es moral, o esto es simplemente un asunto de percepción y de experiencia. Eso vamos a estar hablando. Y el argumento ontológico que tiene que ver con el ser, o sea, con lo que es la existencia misma, lo que somos, lo que es. ¿Okay? So que vamos a entrar ahora en los detalles de cada uno de ellos. ¿Okay? Primero, como le había mencionado, el argumento cosmológico es aquel argumento que comienza a partir de la creación. Cuando, obviamente, y lo expusimos al inicio de la clase, un ateo pues no te va a reconocer que las escrituras es la palabra de Dios, puesto que no cree en Dios. Ahora, ¿quiere decir que la Biblia es la única revelación? Bueno, teológicamente se reconocen dos revelaciones. La primera es la revelación general, o sea, y así se conoce en teología. ¿Cuál es la revelación general? Bueno, la revelación general es la creación. O sea, como bien dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de ¿qué? De sus manos. O sea, tenemos la revelación general. La gente no abrirá por sus prejuicios una Biblia para leerla, pero sin embargo todas las mañanas abren las ventanas para leer la gran obra de Dios que lo vemos en la naturaleza. O sea, que cuando este tipo de argumento es como bien el apóstol Pablo lo expone aquí, y tengo ese texto ante ustedes de Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, que la cual voy a hacer lectura. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, que él dice lo siguiente, y cito en la versión Reina Valera, dice: porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí él está hablando en la argumentación del apóstol Pablo en los Romanos, en el contexto, él está estableciendo que tanto gentiles como judíos están bajo el juicio de Dios. ¿Okay? Y en especial los gentiles que no tienen un conocimiento teológico como lo tenían los judíos, sin embargo, ellos tampoco tienen excusa. ¿Por qué? Como dice el verso 20. Porque las cosas invisibles de él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. So que el apóstol Pablo allí, y entendamos en el contexto a los romanos, entendamos el contexto filosófico y social de ese entonces. Recordemos que para los judíos el evangelio era tropezadero y para los gentiles era locura. Para ellos era locura el poder asimilar, el poder entender, el poder
aferrarse a una fe donde se te predica acerca de un hombre que vino a morir por tus pecados y que vino a morir en una cruz, lo cual fue la muerte más humillante y conocida en ese entonces para los criminales. Y a todo esto entonces añadirle el hecho de que venció la muerte, resucitó al tercer día. Y que a esto se le añade el hecho de que ascendió a los cielos físicamente y que viene por segunda vez y que demanda a los hombres arrepentirse. O sea, para la mente natural, o sea, para aquellos que no tienen una revelación de Dios y su corazón entenebrecido y endurecido, resulta un tropezadero. El apóstol Pablo a los romanos está diciendo que tanto gentiles como judíos son culpables delante de Dios. O sea, habla de la universalidad del pecado para que luego en el argumento de la misma epístola a los romanos, al encerrar todo bajo pecado y a todos bajo pecado, entonces presentar a Cristo como aquel que es el segundo Adán que lleva la salvación a todos los que han creído, entiéndase judíos y entiéndase griegos, entiéndase que los gentiles. Ahora, los judíos, cuando lo vemos en el contexto del Nuevo Testamento, sabemos que el acercamiento que hacía el apóstol Pablo en sus predicaciones o en sus exposiciones o conversaciones y debates era a partir del Torá, de la ley. ¿Por qué? Porque es la fuente en común. Aparte de que el Torá, el Antiguo Testamento, son las raíces del Nuevo Testamento, es el fundamento. Pero en el caso de los gentiles, dígame, tú no podrías utilizar las escrituras, entiéndase las escrituras hebreas, puesto o que las desconocían o sencillamente ya las rechazaban. Habían algunos gentiles que sí habían simpatizado con el judaísmo, como Justo González en su libro de Historia del Cristianismo identifica aquellos temerosos de Dios, que son aquellos gentiles que no se circuncidaban, no se proselitaban, pero sin embargo simpatizaban con el monoteísmo judío y simpatizaban con la ética judía. Pero habían gentiles que nada, no tenían ningún tipo de simpatía o completa ignorancia. Entonces, ¿cómo iban a ser alcanzados ellos? Pues es el mismo reto que le planteé al inicio de la clase. Si tenemos ateos aquí o personas que vengan de un fuerte trasfondo pagano, que no reconoce, ¿verdad? La revelación bíblica, pues entonces tenemos que irnos a los argumentos que son en común de todos. Y en este caso, la creación. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene que unas preguntas acerca de la creación. O sea, en el argumento lógico cosmológico es un ejemplo, es el que tenemos aquí en pantalla. El universo tuvo un comienzo. ¿Ok? Y muchos no creyentes concuerdan con nosotros en eso. Lo que tiene un comienzo debe haberse causado por otra cosa. O sea, la nada produce nada. O sea, si decimos que Dios no participa o fue el agente principal de la creación, o sea que esto surgió de la nada, pero en sí mismo es ilógico porque la nada no produce nada. No produce nada. Por lo tanto, tiene que haber algo antes. O sea, es una cuestión lógica, inclusive científica. O sea, lo que tiene un comienzo debe haberse causado por otra cosa. O sea, lo que existe aquí es porque existió esto acá. Pero esto no pudo haber surgido espontáneamente. Y si surgió
ex nihilo, de la nada, como nosotros creemos la creación, pues obviamente tiene que estar por encima de ello algo y alguien, que es Dios. Entonces, si el universo tuvo un comienzo, lo que tiene un comienzo debe haberse causado por otra cosa, por lo tanto, que es lo que es un argumento lógico. El universo fue causado por otra cosa y esa causa fue Dios. O sea, la apologética maneja esto de los argumentos y lo que es la lógica, ¿verdad? ¿Qué es un argumento lógico? Un argumento lógico es que tanto sus premisas como sus conclusiones son consistentes. Eso es algo lógico. ¿Ves? No hay contradicción. Hay una consistencia en el argumento que se ha elaborado. O sea, que por lo tanto, si en el pensamiento ateo reconoce que el universo tuvo un comienzo, pero al mismo tiempo no puede identificar la causa de ese inicio, entonces hay una inconsistencia en el argumento. Ahora, no solamente eso, si entonces ellos dijesen, no, el universo ha sido eterno. ¿Cómo pudo haber sido eterno? ¿Cómo pudo haber sido eterno? O sea, sin tener la participación de un gran arquitecto. O sea, ¿cómo todas las cosas se han puesto en el orden donde está y funcionan en armonía, como lo tenemos hoy día? Por ejemplo, sabemos científicamente cómo las estaciones del año se conducen. Sabemos, ¿verdad?, por aspectos científicos, lo que es la ley de la gravedad. Sabemos, ¿verdad?, lo que tiene que ver con cómo los planetas mantienen su distancia y no chocan. Sabemos esas leyes, pero ¿quién puso en marcha esas leyes? Entonces, si el argumento es que existe la evolución, fantástico, ok. ¿Existe la evolución a partir de qué? Porque aún la evolución tuvo que haber tenido un inicio. Si la evolución se entiende que es que las especies se adaptan al medio ambiente, no hay problema, claro que sí. Los seres humanos nos adaptamos a muchas cosas. Nosotros tenemos esa capacidad. Aquellas personas que viven en lugares altos, en lugares montañosos bien altos por encima del nivel del mar. Y usted sabe muy bien que mientras más alto, pues la oxigenación en relación a lo que es los que viven en el valle es diferente. O sea, una persona que va a las alturas inmediatamente comienza a experimentar dolores de cabeza, comienza a experimentar unos problemas fisiológicos, pero sin embargo los que viven ahí no. ¿Por qué? Porque se adaptaron. Ahora, esa misma persona, entiéndase, en este caso yo, que vengo de un lugar más bajo, voy a un lugar más alto, que me pasó ya en el Perú. Yo estuve en el Perú y tuvimos que ir a un lugar que eso es por los Andes, bastante alto, y yo me dio un mareo bastante fuerte. Bueno, yo me sentía súper agotado. Lo mismo cuando tú llegas a Bolivia. O sea, es alto y uno se siente fatigado porque viene de otro nivel. Pero ¿qué sucede? Pero al cabo del tiempo el cuerpo se va adaptando. Dios nos ha dado esa capacidad, nos podemos adaptar. De hecho, mi preparación previa de la teología tenía que ver con el ámbito de la medicina deportiva y entrenamientos y todo. Y una de las cosas que se hacen con los atletas élite, y ustedes acá, que yo sé que en Sudamérica, pues el fútbol es un deporte prime, ¿verdad? Un deporte bien seguido. Pues a muchos de estos atletas los entrenan en lugares altos para desarrollar ¿qué? Una gran capacidad de oxigenación y resistencia. Y en mi país, a muchos atletas los llevaban acá en los Estados Unidos a las montañas de Colorado, lugares altos. ¿Para qué? Para que el cuerpo se adapte a trabajar en esas condiciones de manera que en condiciones normales pueda exceder sus capacidades. ¿Ok? Pero lo pongo como un ejemplo de que
de que el hombre, el ser humano, la creación se adapta. Ahora, el punto no es que no se adapta o no que pueda evolucionar en nuevos cambios de adaptación al medio ambiente, es quién produce eso. Y el argumento cosmológico nos ayuda para no ganar una discusión, porque el punto de la apologética no es ganar un debate, sino que cuando se entiende la apologética como parte de una función evangelística, lo que estamos es glorificando a Dios para que esa alma venga al conocimiento de Cristo. Eso es lo que buscamos. O sea, la apologética no es para hacernos lucir más inteligentes que los demás, son mucho más capaces, sino con el fin, como dijo el apóstol Pedro, y lo leímos en una de las clases pasadas, que dice presentar con defensa, con mansedumbre de la fe que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos debe acompañar, porque ese es el propósito de la apologética. De nuevo, no es simplemente ganar una discusión. Nosotros tenemos que ver la apologética subordinado a la cruz, subordinado a Cristo, a su carácter y a su amor hacia la humanidad. Y que como parte de esa caída de la humanidad es que han venido todos estos conceptos tergiversados de Dios. O sea, esa separación del hombre con Dios que ocurrió en el huerto del Edén y que tuvo repercusiones en las demás generaciones, lo que ha traído es este problema de confusión y este problema de que el corazón del hombre se encuentra más atraído hacia el error que a la verdad. Entonces la apologética viene a ser un medio que nos ayuda para lograr el propósito del cual Dios nos ha llamado, que es que otros vengan al conocimiento de Cristo. Antes de pasar al siguiente punto, como apologética está estrechamente ligado a la evangelización, y de hecho el autor Norman Geisler y otros autores como Braxton Hunter hablan mucho de la preevangelización y de la evangelización apologética o de la apologética de evangelización. Hoy yo estaba leyendo un artículo que me lo envió un compañero sobre la evangelización y el decaimiento. No sé cómo está en Sudamérica. Estoy carente de esa información, pero acá en los Estados Unidos, las principales denominaciones evangélicas están decayendo, pero estrepitosamente. Le estoy hablando de que luteranos, presbiterianos, metodistas y hasta bautistas, que siempre se han reconocido como más misioneros, mucho más activos en la plantación de iglesias y en el campo misionero, llevan más de 15 años en un decrecimiento. Estoy hablando que está en una picada increíble. Pero lo que me llama la atención del artículo que me envía el compañero, que fue en inglés, decía, si no evangelizamos, nos extinguimos. Y ese concepto me llamó la atención mucho. O sea, él dijo, si no evangelizamos, nos vamos a extinguir. Yo sé por términos bíblicos que obviamente eso no va a suceder porque Dios ha sostenido a su iglesia a través de la historia. Pero por otro lado, el concepto como él lo lleva de una posible extinción por nuestra falta de acercarnos a los inconversos, a los ateos y a los escépticos con el evangelio, es un llamado a despertar. Y me gustó muchísimo ese acercamiento. Lo consideré un artículo muy bueno. Y es que básicamente hoy día la iglesia lo que ha hecho es reciclar miembros, pero está alcanzando muy poco al mundo. So que entre los evangélicos que están quedando, este está tratando de convencer al otro de su tradición evangélica, que es la más correcta. Y en el proceso se está olvidando que hay un mundo que su problema no es de doctrina, es que simplemente están muertos espiritualmente y no estamos llegando a ellos. Y lo considero eso muy importante y más en el aspecto práctico de este curso que estamos tomando, porque estos conocimientos nos va a ayudar a entender mejor nuestra fe y a poderla defender, pero también tengamos en mente intencionalmente que tenemos que compartir el evangelio con los no creyentes. Con los no creyentes, que mi campo misionero no es la iglesia metodista. Mi campo misionero no son
no son los luteranos, mis campos misioneros son los que no conocen a Cristo. Ahora, cuando hay tiempo, pues nos sentamos y hablamos nuestras diferencias y con una buena taza de café o con un mate, hablamos el asunto, ¿entiendes? Fantástico. Pero hay que crear un sentido de urgencia porque estamos viendo aquí en los Estados Unidos mucho, y ustedes me dirán allá en Sudamérica, pero el secularismo está creciendo grandemente aquí. Grandemente. O sea, tiene un dominio político, mediático, el secularismo fuertísimo. Y acá en esta zona las iglesias históricas están vacías. Están vacías. Y algunas mega iglesias que tú ves con algún tipo de evangelio tergiversado, pero quiero decirle que tampoco están creciendo esos grupos tampoco. Hay una socialmente la percepción de la gente de la iglesia es que ni siquiera o sea, no les importa nada. Y eso es muy peligroso. Y que la iglesia tiene que retomar en este aspecto esa conversación y poner manos a la obra en este aspecto. Alguien que me pueda compartir antes de pasar al siguiente argumento, ¿cómo está ese ambiente filosófico y social allá en Sudamérica o específicamente Chile? ¿Cómo ustedes lo captan? Y cómo la iglesia en sí mismo está trabajando este asunto, sí que lo está haciendo. Y esto no es una evaluación que vamos a hacer de una manera crítica negativa, sino todo lo contrario. Sino que viendo la realidad, analizarla y poder ser parte de la solución, ¿verdad? Si alguien me puede compartir, aunque sea 2 minutitos luego de eso, ¿verdad? Ahora, para luego continuar con estos argumentos. Alguien que me pueda compartir de eso. ¿Cómo ven en su cultura? ¿Ven que su cultura es tan sensible a lo espiritual como lo fue 20 o 30 años atrás? ¿O están viendo una tendencia secular de esta generación no tener ningún tipo de interés de lo que es lo espiritual? Profesor, hola, buenas tardes. ¿Cómo está, mi querido hermano? Bien, gracias a Dios. Con respecto a su pregunta, en realidad en Chile hay mucha iglesia, eso es verdad, hay mucha iglesia. Pero sí también está creciendo mucho el aspecto, sobre todo en los colegios y apoyado por un tema político, más que nada, el aspecto de dejar neutralizado, en este caso, la creencia cristiana. Políticamente, por ejemplo, no se pueden llevar argumentos, o no se puede decir, yo no creo en que se deba votar por este tipo de ley, por ejemplo, porque soy cristiano y Dios no lo permite. Y dicen, no, pero no digas que Dios, porque Dios no. Entonces, sí está creciendo, sobre todo en los colegios. Antiguamente la enseñanza cristiana o de religión era un poquito más, estaba más sujeta al cristianismo, pero hoy es como neutral, es como mostrar ámbitos de nada más. O sea, no hay, no está enfocado en un punto bíblico ni nada, sino que es como mostrar aspectos y solamente eso. Y de verdad que en las universidades ya casi muy pocas personas creen, ¿no? No es como antes, al menos en mi tiempo, era un poquito más, yo conseguía compañeros, y hoy yo creo que todavía los hay, pero creo que el mismo cristiano está con ese temor, y hemos tenido un gran, no sé cómo decirlo, es como una despreocupación cristiana de enseñar e instruir a nuestros jóvenes desde niños, ya, para que vayan creciendo y entendiendo todos estos ámbitos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen no digan, pero es que aquí están enseñando profesionales, entonces yo lo voy a creer. O sea, le creen porque son profesionales. Ajá. No porque tengan buenos argumentos.
ni siquiera porque realmente sea real lo que están diciendo, porque cada vez que nosotros nos apoyamos y vemos sobre todo lo que es lo que hemos estudiado, nos damos cuenta de que todo al final queda neutralizado. Ni ellos pueden, ni nosotros podemos decirle que, claro, Dios existe científicamente, pero ellos tampoco nos lo pueden negar. Entonces nosotros hemos tenido, no hemos tenido la capacidad de instruir. Como padres, en lo personal también creo que hemos tenido una decadencia en la enseñanza, en la instrucción de nuestros niños y en los jóvenes, por sobre todo. Pero sí, si nosotros vemos en nuestras iglesias, ha decaído la asistencia de jóvenes y los niños casi no los llevan porque para muchos o para muchas iglesias dicen que es importante, pero en la práctica no lo es. Entonces, yo veo eso, al menos en lo personal, veo que la base que debe tener un cristiano desde niño, ¿para qué? Para que Dios en algún momento utilice, o el Espíritu de Dios utilice todo eso para compensarlo, ¿cierto? No lo estamos entregando. No estoy diciendo que lo vamos a convencer desde niño. El Espíritu de Dios obviamente es el que va a orar en él, pero tenemos que entregar las herramientas y las bases. Ese al menos mi punto de vista, profesor, desde acá de lo que yo vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Fantástico. Gracias por tu aportación. Muy bueno. Aquí tenemos el argumento. Ajá, perdón. ¿Quién me habla? No, quería agregar nomás lo que decía el hermano, que, bueno, que lo que decía usted, porque hace un chiquitito atrás decía que estas diferencias, yo creo que esas diferencias son las que han hecho daño a la iglesia, porque no, hemos estado más preocupados quizás de defender nuestra postura. Exacto. Y no de ir a aquellos que, como bien decía usted, que necesitan realmente escuchar. Entonces, como la gente de afuera nos ve discutiendo por cosas que, o matices que pudiéramos tener, no quieren estar, obviamente. Y creo que esas diferencias han provocado un gran daño. Y especialmente cuando ahora se discuten en los foros, en lo que son las redes sociales, donde las personas que están debatiendo esos temas, que a veces no hay un espíritu muy cristiano en el calor de la discusión, y se olvidan que hay una audiencia que está viendo eso. O sea, obvian que básicamente eso es un caparate que todo el mundo está mirando, y que afecta el testimonio, o sea, de la iglesia en cuanto a los no creyentes. O sea, y eso es muy importante en este aspecto de hoy día de la tecnología y las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Bien, el argumento teológico viene de diseño. O sea, este argumento implica, o sea, como presenta aquí el argumento, que todo diseño implica un diseñador. O sea, cuando obviamente vemos una casa, un edificio, inmediatamente nos vamos a preguntar quién fue el arquitecto. Porque hasta un ateo puede reconocer que esa casa no salió de la nada. Que esa casa fue hecha con materiales existentes, pero que su estructura, su forma, obviamente tiene que haber alguien detrás de todo eso, o un grupo de personas que trabajaron en eso, pero a nivel de idea, una persona tuvo que haber estado en eso. O sea, entonces, cuando se habla del mundo y se habla del ser humano, todo diseño implica un diseñador. Todo diseño. ¿Ok? Entonces, hay un gran diseño en el universo. Por lo tanto, debe haber un gran diseñador del universo. O sea, ve esas montañas, puede apreciar el polo norte, el polo sur, lo que es en sí mismo el ser humano en su anatomía y su fisiología. Allá hay un diseño, hay una estructura. Entonces, es interesante que un ateo, sí, como le dije anteriormente, puede ver un puente maravilloso
y decir, wow, ¿quién será el autor? ¿Por qué? Porque lógicamente lo que él ve lo va a llevar a preguntarse quién fue el genio detrás de la construcción, de la elaboración de ese puente. Pero ¿y por qué para efectos de Dios no? ¿Por qué para efectos de la creación entonces tiene que ser algo completamente accidental y sin ningún tipo de propósito? So que el argumento teológico lo que lleva es esto, o sea, apreciamos los diseños, pero todos concordamos que el universo en sí mismo es un gran diseño. Por lo tanto, debe haber un gran diseñador del universo. En ese texto que tengo aquí, del Salmo 139, versos del 13 al 14, quiero hacer lectura. Okay. Salmo 139, verso 13 y 14, dice, porque tú formaste mis entrañas, dijo el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, tú me formaste. La conclusión del salmista aquí es, tú me hiciste en las entrañas de mi madre. Tú me formaste y te alabo por tu grandeza. So que entonces el argumento teológico, como le dije, tiene que ver con el aspecto del diseño. El argumento axiológico, que tiene que ver con la moral. ¿Ok? Con la moral. ¿Qué es la moral? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué es la moral? Creo que ustedes están familiarizados con la palabra que es la ética. Este concepto, la ética. Y la ética existe en lo que se llama la ética profesional, ¿verdad? La ética ministerial. Y cuando uno habla acerca de la ética profesional o la ética ministerial, es que básicamente es que tú te vas a conducir con responsabilidad y consideración. ¿Okay? Te vas a conducir correctamente. ¿Okay? Un asunto ético, usted se conduce de acuerdo a lo correcto. Si un profesional es un profesional en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, hay unos cánones de ética. ¿Okay? ¿Verdad? Por ejemplo, en muchas profesiones, una de las que tenemos nosotros los ministros es dentro de la ética de la discreción. O sea, si un hermano de la iglesia va a pedirme consejería a mí, pues obviamente si él no me da la autorización para yo compartir esa información que él me está dando, yo tengo que tener una ética donde yo soy confiable y el tema es entre él y yo. Eso es una ética. Otro asunto de ética ministerial es que yo no voy a llamar a un miembro de otra iglesia sin antes hablar con su pastor y preguntarle si ese hermano está disponible para que venga a mi iglesia a hacer tal o cual cosa. ¿Ves? Porque eso se llama una ética, una deferencia a la autoridad y a la institución. O sea que es conducirse correctamente. Y digo esto porque lo hablamos en el ámbito eclesiástico, pero en el ámbito laboral, si no hay ética, hay caos. Si los jueces en los tribunales no tienen ética, óigame. Y sabemos que lamentablemente la corrupción ha llegado también a los tribunales. ¿Y en qué se falla? En los cánones de ética. Entonces, nadie puede negar la realidad de que nuestra sociedad tiene que funcionar bajo unos principios morales. ¿Ve? Y una ética. Que en este argumento establece primeramente que todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. ¿Okay? Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Segundo, si hay una ley moral objetiva, quiere decir que hay un legislador de ellas. O sea, alguien
que las rige, alguien que las establece. Por lo tanto, debe haber un legislador moral de la ley, y en este caso un supremo legislador moral, porque la moral en sí mismo tiene que estar basado en un absoluto, en una verdad. O sea, por ejemplo, yo sé que matar es tan malo aquí como donde yo vivo, aquí en New Jersey, como lo es allá en Chile y en las diferentes partes que ustedes se encuentran en Chile. So que es un asunto de moral, es un asunto ético, un asunto, y obviamente es robar, y todos estos asuntos son conductas morales universales que deben ser reguladas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, entonces nuestras organizaciones sociales quedan en un caos y en una anarquía. Pero entonces, si estamos conscientes de ellos, pues debe haber un supremo legislador moral de la ley. En el capítulo 2 de Romanos, verso 15, el apóstol Pablo dice, refiriéndose al ser humano, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles que sus razonamientos. O sea, Pablo presupone que el ser humano en sí mismo, aún dentro de lo depravado y lo pecador que es, él sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Él lo sabe. Lo que ocurre es que no quiere hacer el bien. No quiere. Ahora, de que sea completamente ignorante, no es correcto. El ser humano tiene un sentido por causa del imago Dei, de lo que es esa creación a imagen y semejanza de Dios, y que le permite hacer juicios morales aun cuando está alejado de Dios. Lo que lo acusa es que aún lamentablemente teniendo esa conciencia y ese conocimiento, sin embargo, su vida no se conduce de acuerdo a ello y son culpables de su propio racionamiento. Así que si hay moral, el argumento axiológico establece, hay una ley moral objetiva. Las leyes morales, repito, suponen un legislador de ellas. Por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral de la ley. ¿Okay? Y para terminar hoy, le presentamos el argumento ontológico. O sea, tiene que ver, ontológico tiene que ver con el ser, con la existencia. Yo existo, usted existe. O sea, vamos a manejar este asunto de que cuando usted conversa con una persona no creyente, con alguien que es escéptico, no cree en Dios, pero al mismo tiempo usted y yo hemos de confrontarlo con una realidad. Tú existes y yo también. Yo no soy una ilusión. Tú tampoco eres una ilusión. No es como algunos pensamientos de la nueva era hacen ver como que el sufrimiento es una ilusión y la vida misma es una ilusión. No, no, nosotros no somos ilusiones, somos seres existentes, existimos, somos, ¿ok? Somos. Y en el caso de Dios, como él mismo se le manifestó a Moisés, que Moisés mismo le preguntó a él, mira, si a mí me preguntan quién me envió, ¿cuál es tu nombre? Y de acuerdo a Éxodo 3, él le dice, yo soy el que soy. O sea, es una contestación que parece de momento ser confusa, pero que la veo muy lógica dentro de la esencia misma de lo que es Dios. Dios es trascendente. Dios es en sí mismo. ¿Ok? So, entonces, Dios es y nosotros somos. Y nosotros somos porque Él es. Porque Él existe, porque Él es real. Valentín, dígame, veo su manito levantada. Hola, profesor, ¿me escucha? Le escucho claramente. ¿Cómo está?
¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, me llamó la atención lo que usted mencionó sobre Moisés, ¿cierto? El capítulo de Éxodo. Ajá. ¿Por qué? ¿Se puede considerar como, lo que pasa es que voy a hacer una pregunta, pero es basado he estado investigando esta semana sobre el tema de la apologética, sobre todo en esta parte de las posturas, ¿cierto? Cosmológicas, teleológicas, ¿cierto? Ontológicas, sobre todo la entológica, y me encontré con un sermón de R.C. Sproul. Ok. Pero está en inglés. Bueno, lo bueno es que puedo entender un poco de inglés, así que tengo esa, Bueno. gracias a Dios tengo, pero estuve evaluando el sermón que él dio, que fue un sermón absolutamente apologético que él dio, y él habló sobre este episodio que yo jamás lo había visto como desde ese énfasis, sobre todo este versículo, cuando Moisés le pregunta, ¿cierto? ¿Cierto? Le pregunta a Jehová, ¿cierto? A Dios, ¿cierto? ¿Cómo él va a poder presentar, ¿cierto? Su nombre, qué va a tener que decir. Y lo que él mencionó, Sproul, fue la parte como de la apologética. Al final, Moisés estaba haciendo una pregunta como de apologética, porque al final lo que tenía que hacer Moisés era hacer demostraciones. Entonces, eh, y las demostraciones principalmente tenía que hacérselas al pueblo. Entonces eso igual me llamó la atención. Y me gustó el énfasis que le dio como R.C. Sproul en ese sentido, en estos versículos, en el área del ser de Dios, que Él siempre fue, que Él siempre es y que Él siempre será. Entonces, me llamó bastante la atención, querido profesor, sobre esto. No sé si usted alguna vez había visto quizás este énfasis sobre como de que Moisés como que intentó como hacer, o sea, se le puede ver como quizás por un lado interpretar de manera como una apologética, una apología que tenía que hacer Moisés. Se le puede ver de ese lado, ¿no? O de ese aspecto. Sí, 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 es interesante. Y de hecho, añado a lo que tú dices, y de hecho Sproul se caracterizó siempre por ser esta línea del teológica filosófica, lo que lo hacía él muy competente en esta área de la apologética. Y es que en sí mismo, cuando leemos el Pentateuco, el libro de Génesis, muchos lo ven hasta como un documento apologético en sí mismo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos otras culturas tenían sus propias narrativas de la creación. Entendamos que el Génesis no surge en un vacío religioso. O sea, ya existían concepciones religiosas y tenían sus propias interpretaciones de lo que pudo haber sido, cómo se originó la vida, cómo se originó el universo. Entonces, el libro de Génesis de partida te presenta primero un monoteísmo que viene a ser un elemento apologético en contraste con el politeísmo de todas las demás naciones. Segundo, un Dios organizado en contraste con los accidentes que cometieron los diferentes dioses de las otras concepciones, donde la creación vino a ser un accidente en lugar de un propósito. O sea, un Dios organizado, un Dios con propósito, y en sí mismo el libro de Génesis podría ser, dentro de toda su narrativa y sus propósitos, ser en sí mismo un documento apologético, donde se presenta en contraste a las otras concepciones al Dios único, al Dios verdadero, al Dios que creó todas las cosas de la nada y que contrasta, como dije anteriormente, con otras acciones, con las acciones de las otras percepciones de los dioses, ¿ok? De otras culturas, ¿ok? Muy interesante y te animo a que sigas ese. Qué bueno que tienes esa facilidad de poder leer en inglés. Luego en el foro, para aquellos que les interese libros en inglés y que puedan, ¿verdad? Sacarle un provecho, yo le voy a poner unos títulos en el foro para que los consideren para su biblioteca y puedan tenerlos como recursos, porque a la verdad es que en inglés hay muy buenos recursos actuales, hay muy buenos apologistas y todos han sido muy buenos, o sea, como Norman Geisler,
pero ahora se está levantando una generación muy buena como Michael Licona, Braxton Hunter y otros que son muy buenos apologistas, muy buenos, y creo que le van a sacar mucho provecho. Así que tremendo. Gracias por el comentario. ¿Ok? Bueno, en el argumento ontológico del ser, para concluir, dice, toda la perfección que se pueda atribuir al ser más perfecto debe atribuírsele a él. O sea, si podemos apreciar en la humanidad, en la creación, una especie de perfección, o sea, de lo que es una apreciación de la armonía y de cómo todo está debidamente estructurado. Entonces, la existencia necesaria es una perfección atribuible al ser más perfecto. O sea, si el ser humano es una gran creación de Dios, que como dicen, y en este caso voy a las escrituras, que dice que lo hizo poco menor que los ángeles. Pues si reconocemos que el ser humano viene a ser una magna existencia y tiene unos atributos, por lo tanto, así que debe atribuirse la existencia necesaria al ser más perfecto. O sea, si nosotros somos es porque Él es. Es como el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, establece, dice que todas las cosas en Él subsisten. Y lo mismo lo dice el Evangelio de Juan en su introducción. En Él subsiste y fueron creadas. O sea, todo lo que es por Dios. El ser humano, la creación, todo lo que hay es por Él. So que entonces el ser humano, obviamente, en sus cualidades, tiene que ser el resultado de un ser más perfecto. ¿Okay? De un ser más perfecto. Quedan 4 minutos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Okay. Y lamento que no me pueda extender un poco más de las 7:30 porque inmediatamente que cierro este curso abro otro de otra institución. Pero me gustaría aprovechar esto, aunque son 4 minutos, si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna impresión, con mucho gusto lo vamos a atender. Valentín, ¿tienes alguna pregunta? Profesor, sí, disculpe, quería mencionar otra cosa. Sí, sí. Me llamó la atención lo que usted mencionó también hace poco sobre Génesis, de que Génesis tiene como bastante respaldo apologético. Y bueno, lo que quería mencionar es, no sé si estaría factible mencionarlo, pero alguna vez leí un libro, creo que de Antonio Cruz. Bueno, creo que él es nuevo en el tema de la apologética comparado, ¿cierto?, a otros autores que son más clásicos. Pero creo que leí un libro de él, no recuerdo cuál era, me estoy tratando de acordar. La posmodernidad. ¿No te acuerdas si fue ese? No me acuerdo si era el libro Nuevo Ateísmo, no recuerdo si era eso, pero hace mención sobre Génesis 1:1, citando bien al autor Kenham. Y Kenham, y hace mención sobre, de hecho, el primer versículo de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el énfasis que le dieron como a nivel de apologética me llamó bastante la atención, porque dicen ellos, y quizás dos autores más que yo no recuerdo quién eran, pero ahora hablan sobre el énfasis de la apologética en este primer versículo, donde dice, en el principio se habla de tiempo, creó, habla como de la parte como creacionista, Dios, el ser, los cielos, como como quizás la fuerza, y la tierra es como la materia, y dan como un respaldo como muy categórico en la parte como de la física, como que hacen una apologética en cuanto a eso. No sé si usted había alguna vez escuchado, o bueno, quizá algunos de mis compañeros han escuchado sobre este énfasis que se le da a Génesis 1:1, porque la parte apologética da sorprendentemente estas respuestas. No sé si está bien ese énfasis o se le puede considerar otras cosas más. Resulta interesante, sí. Y yo había escuchado anteriormente, sí, sobre esos énfasis específicamente del libro de Génesis como un documento apologético. Y Antonio Cruz, sí, he leído varios libros de él, específicamente de la posmodernidad. Muy bueno.
y creo que por lo que he leído de él es un buen recurso. Por lo que he leído hasta ahora, pues me parece muy interesante sus argumentos. Ok. So, gracias, mi hermano. Me queda un minutito. Hugo, Dios te bendiga. ¿Alguna pregunta? Profesor. Sí, como diga. Con la cámara. Una consulta con respecto a lo que señalaba el hermano anteriormente sobre Génesis 1, donde especifica que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y sale todo lo que sale, no lo vamos a repetir por una cuestión de economía, de tiempo. Después en el capítulo 2 del Génesis, a mi juicio, se cuenta nuevamente la historia que ya se contó en el capítulo 1. ¿Cierto? ¿Cuál es la explicación? Hay que en el capítulo 1 dice una cosa y en el capítulo 2 dice otra cosa. Okay. Sí, Para no entrar en más detalle, porque a mi juicio en el capítulo 1 está todo eso ya. Y Dios le dice, incluso ustedes pueden, ¿cierto?, multiplicarse, comer de todos los árboles, de la fruta, todo. Y acá en el número 2 dice otra cosa y le prohíbe que coma de un fruto. Y dice que tomando barro lo formó. O sea, hay otra cosa, formar, y acá el primero dice crear. Esas son las dos disyuntivas que yo encuentro. Sí. Si me podría dar una explicación al respecto. Mira, contando el tiempo que tenemos, pero te voy a satisfacer tu curiosidad. Hay varias interpretaciones. Una de las interpretaciones que existe de esa diferencia o de esa aparente diferencia que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es que el capítulo 1 pudo haber sido escrito por una fuente y otro de otra fuente. Eso es lo que se llama la teoría documental del Génesis o del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Otro es que sencillamente el capítulo 2 viene a ser como un refuerzo de los pensamientos que están en el capítulo 1. O sea, como que el capítulo 1 entra en unas generalidades y entonces el capítulo 2 pues viene a complementar con más información lo que se había establecido en el primer capítulo. O sea, y hay otros que entonces se van a una tercera interpretación que se van como si fueran contradicciones dentro del texto. O sea, como si fueran de otros diferentes autores y que en este caso el editor, porque no se considera en esa línea teológica, no se considera Génesis con un solo autor, como la tradición lo adjudica, que fue Moisés, sino que fue otros autores, otras fuentes que se unieron a esa narrativa. Ahora, a nivel de acá, en el plano conservador, siempre se ha visto como un complemento y como una extensión de la narrativa del 1, el capítulo 2, aun cuando aparenta o se repiten algunos detalles en el mismo. ¿Ok? Y de hecho, luego en otra de las clases, pues sí, vamos a trabajar eso un poquito más y poder pues abundarles y ayudarles en eso. Así que espero que esta corta, concisa contestación le haya ayudado en algo y que me disculpe, ¿verdad?, por la cuestión del tiempo que sí, profesor, yo he planteado esa versión aproximada como usted la planteó en este momento, que un capítulo explica el otro, pero me he encontrado con personas que me han planteado lo que usted señaló últimamente, que dice, no, es que eso es totalmente distinto, eso es otro autor, acá hay una y es medio complicado. Exactamente. Que, sí. En su oportunidad para que lo podamos ver y analizar, Claro para que uno tenga argumentos más consistentes para poder hacer una apologética más adecuada y prudente, porque me he encontrado con gente, como le digo, que me ha dicho derechamente, no, esos son dos autores distintos. Acá hemos entrado en tremendas polémicas. Yo he planteado el punto de vista como usted lo señaló. Mire, acá esto explica y aclara más lo otro, para poder tratar de defender un poco el asunto de la creación. Pero me he encontrado con gente que sabe, como le digo, da muy buenos argumentos, sabe muchas cosas y uno de repente queda marcando ocupado, como decimos acá en Chile. Y lo que pasa también, y el tiempo no nos da, pero lo vamos a hacer en otro momento, hay que tener en consideración el género literario del Génesis. O sea, hay veces que a lo mejor en nuestros géneros literarios o como lo tenemos contemporáneos, podemos ver las cosas de una manera, pero en la manera en que se redactó en ese tiempo, no implicaba el aspecto de contradicción, sino de otra forma de literatura, que eso nos puede ayudar también a comprender esas aparentes diferencias.
¿ok? Ese punto que señaló recién usted, yo me defendí con eso. Le dije, ¿sabe qué? Acá hay que comprender que el escritor, para transmitir su mensaje, utiliza los géneros literarios. Le dije, tú Exactamente. estás yéndote, le dije yo, demasiado al extremismo, a la parte fundamentalista. Y los fundamentalistas, les digo, no respetan los géneros literarios. Es cierto, y eso es cierto, porque hay que tener en consideración los géneros literarios. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis obedece al género apocalíptico, es un género literario. También lo mencioné, y le dije que la gente fundamentalista como él, porque era un fundamentalista que entiende la escritura así en forma literal, le dije yo que no respeta los géneros literarios. Y la Biblia tiene un mensaje donde que hay que recurrir a lo que realmente el autor en su oportunidad quiso entregar el mensaje, al contexto histórico, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Eso es esa fue la fórmula que yo me defendí. No sé si estuvo... No, pues fíjese, le voy a decir algo. Va por buen camino. ¿Ok? Pero me gustaría, que profesor, que lo viéramos ese tema más adelante porque me dejó muy preocupado. Claro que sí. De hecho, ya tomé nota porque creo que sí lo podemos desarrollar aún más y vamos a trabajarlo. ¿Ok? Claro que sí. Perfecto. Pues bien, pues miren, Gracias, mis profesor. hermanos. Nos tenemos que despedir porque tengo un grupo esperando en otra clase. Espero que esta haya sido de bendición. Les exhorto a que continúen con las tareas. Alguna duda, pues yo en un periodo de 24 horas, si no ve que de momento contesto, yo me pongo un plazo de 24 horas para contestar. Así que, pero gracias le doy a Dios y por sus comentarios y su atención. Veo que han tenido y tienen un gran aprovechamiento. Así que Dios me los bendiga mucho y sigan hacia adelante. Buenas noches. Muchas bendiciones. Hermanos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas bendiciones a usted y a su familia y a su iglesia.